precisamente viene un poco al tema porque yo soy un apasionado de la pasión fría, de la, madre mía, de la pasión, la fusión fría, digo. Pérez, sal de mi cabeza, Pérez. De la fusión fría, y cuando tengo dudas al respecto, que también la resucitan cada 2 años, cada 3 y tal, pues llamo a este hombre y le pregunto, oye, ¿es de esta? No, Miguel, no, todavía no es. Así que voy a dejar con él, que es bueno, uno de los físicos más preeminentes que tenemos en Naucas. Francisco Villatoro. Gracias. La ciencia no es el método científico. La ciencia es el consenso científico. En las grandes colaboraciones científicas, en las que colaboran cientos o miles de investigadores, el consenso científico es muy difícil de lograr. Os voy a poner un ejemplo relacionado con una noticia, una de las grandes noticias de este año, que ha sido la publicación del mapa del fondo cósmico de microondas obtenido por el telescopio espacial Planck de la Agencia Europea del Espacio. El fondo cósmico de microondas es una imagen de cómo era el universo cuando tenía 380.000 años. El universo era un plasma de electrones, núcleos, protones, pequeños núcleos, fotones y neutrinos. Tenía una temperatura de unos 3000 Kelvin. Y de repente, cuando bajó, se estaba expandiendo, estaba enfriándose, los electrones se unieron a los núcleos y formaron átomos. El plasma pasó de ser opaco a los fotones a ser transparente a los fotones. Eso fue un fogonazo de un flash que nos da una imagen de cómo era el universo en ese momento. Pero estos fotones, para llegar a nosotros, han tenido que recorrer el universo desde entonces, durante unos 13.420 millones de años. Planck y cualquier otro instrumento no puede ver el fondo cósmico de microondas directamente. Lo que podemos es ver el cielo a ciertas frecuencias. Planck utiliza unos instrumentos, unos detectores llamados bolómetros, y utiliza 9 bolómetros, el de menor frecuencia a 30 GHz, el de mayor a 857 GHz. Ahí está escondido el fondo cósmico de microondas. Y hay que desvelarlo, utilizando técnicas de análisis llamadas separación de componentes. Hay que eliminar todo el universo que está por delante de nosotros y el fondo cósmico de microondas. Es un universo que han recorrido esos fotones. El centro galáctico, fuentes puntuales, hay muchas fuentes de microondas. El proceso es muy complicado. El resultado de Planck ha sido una foto de 50 megapíxeles del fondo cósmico de microondas. Una foto que contiene mucha información, una cantidad de información muy interesante sobre cómo era el universo cuando tenía 380.000 años y cómo el universo llegó a ser así, cómo evolucionó hasta ese momento. La colaboración Planck publicó este año, en marzo, más de 1000 páginas en artículos científicos, en 28 artículos científicos, numerados del 1 al 29. Falta uno, el número 11. El número 11, a día de hoy, todavía sigue en preparación. Todavía no ha sido publicado. El artículo número 11 es el artículo de consistencia de los datos. ¿Qué significa eso? Eso significa comparar lo medido por Planck con todo lo que se sabía ya sobre el universo y sobre el fondo cósmico de microondas, y comparar lo medido por Planck en sus diferentes mapas de frecuencia, en sus diferentes bolómetros. Lo que se llama consistencia interna y consistencia con lo que se conoce. Planck tiene mayor resolución que el telescopio espacial previo, el Wilkinson Map de la NASA, pero tiene peor resolución angular que los telescopios terrestres en el desierto de Atacama y en el Polo Sur. Lo que pasa es que estos telescopios terrestres solo ven un trocito de cielo. La consistencia interna
es muy importante porque uno puede pensar, bueno, pues comparar el resultado de WMAP con el resultado de Planck es muy fácil. Ya está publicado el resultado de Planck, ya está publicado el resultado de WMAP, los comparamos. Pero eso no es una comparación científicamente rigurosa, porque las técnicas de análisis aplicadas son diferentes. Lo que tenemos que hacer, y eso solo lo puede hacer gente dentro de la colaboración Planck, es aplicar la misma técnica de análisis de separación de componentes a los datos en bruto de WMAP, que eran 5 mapas, 5 frecuencias, y de Planck, 9 frecuencias, y comparar el resultado. Estos dos mapas tienen unos 6 megapíxeles. Esto es una de las imágenes que tiene que aparecer en el artículo número 11. Algunas de las imágenes del artículo número 11 han aparecido en conferencias durante este año. Y los divulgadores interesados en buscar esa información nos ha costado mucho trabajo encontrarla. Si estuviera publicado, iríamos directos al artículo. Pero como no está publicado, algunos de los miembros de la colaboración van presentando pequeños retazos. Esto es una imagen que probablemente muchos de los que estáis aquí nunca habéis visto. Y quizás os parezcan idénticas, no son idénticas. La diferencia entre ambas imágenes muestra una clara diferencia. Hay algo que quizás no sabéis, porque no se le ha hecho mucho eco a este asunto. Planck es un único instrumento. La ciencia no se construye con un único instrumento. Cuando tengo un único instrumento, tengo que dividir los miembros de la colaboración Planck, los científicos, en grupos, y que cada grupo analice los mismos datos con técnicas diferentes. En Planck se han utilizado 4 grupos que han realizado el mismo proceso, pero con técnicas diferentes, y se han obtenido 4 mapas. El mapa oficial es el mapa SMICA. ¿Por qué el mapa SMICA ha sido seleccionado como el oficial? No lo sabemos. No se ha publicado el artículo 11 que lo justifica. En el artículo 12 se menciona que es el que más se parece a las simulaciones por ordenador. Y se comenta que en el 11 se discute en más detalle. ¿Por qué no se ha publicado ese artículo? Los rumores son que los propios miembros de la colaboración Planck que han hecho estos análisis consideran estos mapas como sus propios hijos. Y todo el mundo piensa que su hijo es el más guapo. Pero la ciencia no se construye así. Tiene que haber argumentos rigurosos científicamente para realizar esta elección. No los conocemos, porque ese artículo no se ha publicado. Hay una cosa que mucha gente no sabe. Este mapa está pintado. El 3% de los píxeles, este mapa tiene en su versión bruta 50 megapíxeles, 1,5 megapíxeles ha sido pintado. ¿Por qué? Porque no podemos ver esos fotones. Porque hay objetos que emiten en microondas que nos tapan ciertas regiones del cielo. Esta es la máscara que hay que aplicar a ese mapa para eliminar los píxeles que han sido pintados. Los píxeles que están en azul oscuro han sido pintados utilizando un algoritmo que está publicado, que utiliza, digamos, los píxeles en celeste, los utilizo para obtener los parámetros del modelo cosmológico de consenso, meto esos parámetros en un simulador que por difusión me rellena los píxeles. Y al público general le ofrezco un mapa pintado que no tiene huecos. ¿Influye la máscara en los resultados? Puede influir. Hay un parámetro, tau, un parámetro muy importante. El modelo cosmológico de consenso tiene 6 parámetros. Este parámetro es la longitud, la profundidad óptica de recombinación. Es un parámetro que requiere la polarización. Por eso Planck mide polarización. Pero los datos de polarización este año no han sido publicados. ¿Qué han hecho los miembros de la colaboración Planck? Utilizar los datos de polarización de WMAP. Entonces, parte de los resultados que se han publicado este año de la colaboración Planck dependen de datos de WMAP. Pero hay una desviación sistemática entre los datos de WMAP, 9 años, y Planck. Son datos que están como un 2,5% por debajo de lo esperado. Nadie sabe por qué.
La correlación Planck se supone que lo está estudiando, la correlación WMAP lo está estudiando, hay alguna gente de Planck que ha dicho que quizás está envejeciendo WMAP, pero no sabemos el porqué. El año que viene se publicará en junio de 2014 los datos de polarización del fondo cósmico de microondas obtenidos por MAP, por Planck, y cambiará la tarta del contenido del universo. Gracias.